En el vasto paisaje andino, un objeto singular se alza como testigo del pasado, el quipu. Este entrelazado de cuerdas y nudos, hecho de lana, algodón o fibras vegetales, no es solo un artefacto, es un susurro del tiempo, un hilo que conecta las realidades del ayer con las del hoy. Sus formas y colores, como un arco iris suspendido en el aire de los Andes, son símbolos de una rica cultura, un lenguaje que se despliega en cada nudo, revelando secretos que han permanecido celosamente guardados. Así como las montañas han guardado secretos, los quipus han tejido historias que merecen ser contadas. En la civilización inca, estos objetos eran las herramientas de la administración, un sistema de contabilidad que iba más allá de simples números. Un quipu podía narrar la abundancia de cosechas, el movimiento de tributos, e incluso el flujo de la vida misma. En sus cuerdas, se encuentra la esencia de una sociedad en armonía con su entorno, donde cada nudo es un eco de la sabiduría ancestral, un puente entre la oralidad y la memoria escrita. Cada quipu se convierte, así, en un guardián de secretos, un archivador de la experiencia humana. Con cada hilo que se entrelaza, se teje un relato de resistencia y adaptación, de triunfos y desafíos. En un mundo donde la verbalidad era el canal principal de la comunicación, el quipu emergió como un testimonio tangible de conocimiento, un símbolo de la interconexión entre los pueblos andinos y su entorno. Pero, ¿qué nos dicen estos nudos sobre la naturaleza del conocimiento mismo? ¿Cómo preservan la historia y la cultura de un pueblo que, a través de los siglos, ha aprendido a danzar con las montañas y los ríos? En cada quipu, encontramos una invitación a recordar, a escuchar las voces que han dejado su huella en la tierra, a contemplar el eco de sus vidas en el silencio de las cuerdas. Entender el quipu es solo el comienzo. Detrás de su diseño se encuentra una cultura rica y compleja que nos espera ser explorada. En el murmullo de las historias que nos ofrece, el quipu no solo nos conecta con un pasado remoto, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestro propio legado, sobre cómo, en cada uno de nosotros, persiste la necesidad de contar historias, de dejar huellas, de tejer la eternidad en el presente. En cada hilo de los textiles incas se teje la historia de un pueblo vibrante. Las montañas de los Andes, guardias de su legado, son testigos de una cultura que encontró en el tejido no solo un medio de expresión, sino un reflejo de su identidad. Los colores vibrantes y los intrincados patrones no solo adornaban los cuerpos, eran la esencia misma de una civilización que narraba su historia en cada hebra, hilando los relatos de sus ancestros con la vida cotidiana de sus habitantes. Los incas, maestros del textil, comprendieron que cada prenda era un lienzo que contaba historias de amor, de lucha y de pertenencia. En los bulliciosos mercados de Cusco, se escuchaba el murmullo de los comerciantes, el tintinear de las monedas y el aroma de la tierra, mientras los tejidos vibrantes danzaban al ritmo del comercio. En cada ovillo de lana, en cada algodón teñido, había un eco de la vida. Las tradiciones, las festividades y los ciclos de la cosecha se entrelazaban en una narrativa que conectaba a la comunidad, uniendo el pasado con el presente. Así como los quipus cuentan historias, los tejidos también son narraciones de identidad y resistencia. Estos dispositivos de cuerda, con sus nudos y colores, eran el corazón palpitante de la administración inca, una forma de memoria que trascendía el tiempo. En un imperio donde la centralización del poder era crucial, los quipus lograban registrar no solo números y tributos, sino las vivencias de un pueblo que se levantaba en la adversidad. Cada nudo se convertía en un símbolo de control, de organización y de vida, sirviendo como un puente entre el gobernante y el gobernado. En la vida diaria, los quipus eran utilizados en el comercio, en la recolección de tributos y en la planificación de las cosechas. Eran más que simples herramientas, eran la pulsante red que sostenía la vasta maquinaria del imperio. Comparados con otros métodos contemporáneos de registro, como la escritura cuneiforme o los jeroglíficos egipcios, los quipus revelan una singularidad: su capacidad para encapsular la esencia de la existencia andina en formas que resonaban en el alma de su pueblo.
Con el quipu como núcleo, la cultura inca floreció, estableciendo un sistema administrativo que perduraría incluso en tiempos de crisis. En la danza entre el hilo y la cuerda, se revela la historia de una civilización que, con cada tejido, tejió su destino en la vastedad del tiempo. La historia de los incas no se refleja únicamente en sus monumentos, sino en cada prenda que se despliega como una bandera de su resistencia, un testamento de su ingenio y un recordatorio de que, en el vasto tapiz de la humanidad, siempre hay un hilo que conecta el pasado con el futuro. En el mundo de los quipus, cada nudo tiene una historia que contar. Imagina un alfabeto sin letras, donde cada nudo es una palabra y cada color un tono. Así, los quipus son el lenguaje de los números, un sistema que transforma la materia en significado. Con un simple giro de hilo, los antiguos comunicadores tejían no solo información, sino también la esencia misma de su sociedad. Los nudos, en su diversidad, son como los matices de una sinfonía. Un nudo simple, una vuelta, puede indicar una unidad, mientras que un nudo doble sugiere la multiplicación de ideas. Cada variación, cada ajuste en la tensión, es un reflejo de conceptos que flotan en el aire, esperando ser desentrañados. ¿Qué secretos guardan estos hilos? ¿Qué historias de vida se despliegan en su entrelazado? Pero no son solo los nudos los que dan forma a este sistema. Los colores, vibrantes y significativos, actúan como un código que va más allá de la vista. El rojo, ardiente como la sangre, puede representar tributos, el amarillo, brillante como el oro, asegura el registro de riquezas. Así, los colores no solo adornan, comunican, danzan en un espectro de significados, donde cada tono se convierte en un mensaje en sí mismo. En el vasto panorama de la comunicación, los quipus se alzan como un testimonio de ingenio humano. Comparables a los jeroglíficos egipcios o a las marcas de los pueblos nórdicos, son un lenguaje que no necesita palabras para resonar. En su complejidad, se asemejan a las partituras de una obra maestra, donde cada nudo y cada color se integran en una armonía silenciosa, esperando a ser escuchados por aquellos que buscan comprender. Y así, a medida que los investigadores se sumergen en la tarea de descifrar las informaciones codificadas en los quipus, se encuentran ante un desafío tanto intelectual como emocional. Algunos han logrado desentrañar relatos de censos, de tributos, de movimientos poblacionales. Cada hallazgo es un eco del pasado, un susurro de un tiempo donde la comunicación se entrelazaba con la vida diaria. Así como los tejidos narran la identidad de un pueblo, los quipus son el lenguaje oculto de su administración. En cada nudo, en cada color, reside la memoria de una civilización que floreció en las montañas y valles. A medida que exploramos el arte de los nudos, nos enfrentamos a la pregunta de qué ocurrió con este sofisticado sistema tras la caída del imperio. ¿Se desvaneció en la bruma de la historia, o su legado persiste, esperando ser redescubierto por las generaciones futuras? El eco del quipu se apaga en el silencio de la conquista. En las vastas tierras del imperio inca, un universo de nudos y cuerdas, donde la memoria se entrelazaba con el tejido de la vida, se encuentra ahora en la penumbra. Cada quipu, un testigo silente de las historias de un pueblo, un registro de su existencia, se convirtió en un símbolo de un pasado que se desvanecía. Mientras los quipus contaban historias de vida, la llegada de los conquistadores marcó el inicio de un oscuro capítulo. En su avance, no solo conquistaron tierras, sino que también arrasaron un sistema de pensamiento, un modo de comunicación que unía a comunidades enteras. El sonido de los pasos de los conquistadores resonaba como un terremoto, sacudiendo los cimientos de una civilización que había florecido en armonía con su entorno. La cultura andina, rica en tradiciones y conocimientos, se vio abrumada por un torrente de imposición y olvido. Los quipus, que un día sirvieron para contar la cosecha, registrar tributos y narrar mitos, se convirtieron en objetos despojados de su significado, abandonados en la sombra de un nuevo orden. La memoria de sus creadores se desvanecía con cada quipu perdido, cada nudo deshecho,
como si el tiempo mismo se rehusara a recordar. ¿Qué se pierde cuando una cultura es despojada de sus símbolos más sagrados? ¿Qué ecos de sabiduría quedan atrapados en el viento, aguardando ser escuchados nuevamente? A medida que el sol se ponía sobre las montañas andinas, la nostalgia se fusionaba con el silencio. La pérdida del conocimiento sobre los quipus no solo afectó el presente, sino que dejó una herida profunda en el alma colectiva de los pueblos indígenas. La historia se convirtió en un relato fragmentado, donde los hilos de conexión se desgastaron y el legado de una civilización se convirtió en un susurro olvidado. Sin embargo, en medio de la pérdida, hay destellos de esperanza en la búsqueda de redescubrimiento. Aunque los quipus yacen en el polvo de la historia, su esencia perdura en la memoria de aquellos que aún recuerdan. La resiliencia de las culturas indígenas, su capacidad de adaptarse y renacer, nos recuerda que el olvido es solo una sombra pasajera. En cada rincón de los Andes, en cada corazón que late con la historia de sus ancestros, se encuentra el potencial para reavivar el fuego del conocimiento y la conexión. Así, mientras el eco del quipu se apaga, la luz de su legado espera ser redescubierta, como un faro en la niebla, guiando a las nuevas generaciones hacia un futuro donde la memoria y la historia vuelvan a entrelazarse, tejidas con los hilos del pasado y la promesa de un mañana. En el polvo de las excavaciones, un antiguo lenguaje espera ser redescubierto. Los quipus, esos intrincados nudos de cuerda, emergen de las sombras del pasado, como susurros de una civilización que aún vive en la memoria de su gente. En los campos de Perú y Bolivia, los arqueólogos se convierten en los heraldos de este legado olvidado, desenterrando no solo objetos, sino la esencia misma de una identidad cultural en constante evolución. Mientras la historia del quipu se oscureció, su resurgimiento en la actualidad ofrece una nueva perspectiva. En laboratorios iluminados por la luz del conocimiento, los expertos analizan estos artefactos, revelando patrones que superan la mera contabilidad. Cada nudo cuenta una historia, un relato de vida y resistencia, un eco de la memoria colectiva que desafía el paso del tiempo. ¿Qué lecciones pueden aportar estos antiguos sistemas de información a nuestras sociedades modernas en un mundo saturado de datos y desinformación? A medida que los quipus encuentran su lugar en el discurso contemporáneo, se convierten en un símbolo de la resiliencia indígena. En cada hilo tejido, hay una conexión profunda con la tierra, con el agua, con la comunidad. Los descendientes de aquellos que usaron los quipus hoy reivindican su historia, transformando un legado en un faro de esperanza y orgullo cultural. En sus manos, los nudos no solo son recuerdos, sino herramientas de empoderamiento, un llamado a recordar y honrar lo que se ha perdido. Mirando hacia el futuro, surge la pregunta, ¿qué nos enseñan los quipus sobre nosotros mismos? En un tiempo en que la fragmentación y la desconexión parecen predominantes, estos antiguos artefactos nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la cohesión y la comunicación. Nos instan a entrelazar nuestras historias, a construir puentes entre el pasado y el presente, y a encontrar en la diversidad cultural la clave para un futuro más integrado y comprensivo. Así, mientras los quipus se despliegan ante nuestros ojos, nos recuerdan que en cada nudo, en cada hilo, reside la promesa de un entendimiento más profundo. Son un legado de sabiduría que nos invita a mirar más allá de la superficie, hacia las interconexiones que definen nuestra existencia. En el vasto tapiz de la humanidad, los quipus nos enseñan que cada historia cuenta, cada voz importa, y que en la diversidad de nuestras experiencias, encontramos la verdadera riqueza de la vida. En los laboratorios modernos, la ciencia intenta desentrañar los secretos de los quipus. Estos complejos sistemas de cuerdas anudadas, que una vez resonaron con la historia de un pueblo, ahora se convierten en el objeto de estudio de investigadores que buscan descifrar su intrincado lenguaje. Con instrumentos de precisión y algoritmos avanzados, los científicos están desvelando la profundidad de un sistema de comunicación que desafía nuestra comprensión convencional. Un quipu no es simplemente un objeto, es una sinfonía de nudos, cada uno de ellos un verso en un poema sin fin.
Cada nudo en un quipu no es simplemente un punto de información, es un símbolo cargado de significado que, cuando se combina con otros, forma un relato más amplio sobre la vida y la administración inca. Recientes hallazgos sugieren que los quipus pueden haber registrado no solo datos numéricos, sino también narrativas complejas, emociones y eventos sociales. Los investigadores han comenzado a identificar patrones en la estructura de los nudos, revelando que su disposición y color no son meras elecciones estéticas, sino decisiones cargadas de simbolismo. Al comparar los quipus con otros sistemas de registro de información, como la escritura cuneiforme o los jeroglíficos egipcios, se vislumbra un universo de posibilidades. Mientras que estos últimos dependen de símbolos gráficos que representan sonidos o ideas, los quipus nos hablan en un dialecto de texturas, colores y formas físicas. ¿Es posible que la comunicación pueda ser tan diversa como la experiencia humana misma? La complejidad de los quipus nos invita a cuestionar las fronteras del lenguaje y la expresión. A medida que el quipu revive en la actualidad, la ciencia se convierte en su aliada en la búsqueda de significado. Cada descubrimiento se construye sobre el anterior, como los nudos que se entrelazan en la cuerda. Sin embargo, a pesar de los avances, aún persiste el dilema: ¿podremos descifrar completamente su lenguaje? ¿O permanecerán los quipus como una melodía inacabada, resonando en el aire de la historia, esperando a ser comprendida en toda su profundidad? La pregunta se cierne en el horizonte de la investigación, como un nudo sin deshacer, invitándonos a seguir explorando. En la vastedad de la historia, los quipus emergen como un testimonio singular de la comunicación. Con sus hilos entrelazados y nudos intrincados, representan una forma de registrar el conocimiento que desafía nuestra noción convencional de lo que significa escribir. Mientras la ciencia busca descifrar los quipus, es esencial contrastarlos con otros métodos de registro que han marcado nuestra civilización. La escritura cuneiforme, con sus símbolos grabados en tablillas de barro, se asemeja a las huellas dejadas por un viajero en la arena, buscando la permanencia en un mundo efímero. Cada cuña, cada trazo, cuenta historias de reyes y dioses, mientras que el alfabeto, con su danza de letras, se despliega como un árbol, sus ramas extendiéndose hacia el infinito de la expresión humana. Ambos sistemas, en su esencia, buscan capturar la fugaz naturaleza de la experiencia, eternizándola en formas que trascienden el tiempo. En contraste, los quipus nos invitan a un universo donde el lenguaje se manifiesta a través de la textura y el color. Cada nudo, cada cuerda, no solo transmite información numérica, sino que también encarna la memoria colectiva de un pueblo. En su simplicidad, revelan la complejidad de las relaciones humanas, recordándonos que la comunicación no siempre necesita de la tinta y el papel para florecer. La oralidad, ese susurro incesante que flota en el aire, se entrelaza con el quipu de una manera profundamente simbiótica. Las historias contadas al calor de una fogata resuenan en los nudos de algodón, creando un tejido de saberes que se transmite de generación en generación. Así, el quipu se convierte en un puente entre lo dicho y lo no dicho, un recordatorio de que las palabras pueden ser tanto sonido como silencio. Al contemplar la diversidad de estos sistemas de comunicación, nos enfrentamos a una pregunta fundamental: ¿qué nos dicen sobre las culturas que los crearon? Cada quipu es un reflejo de la cosmovisión de su pueblo, un mapa de sus creencias y valores. En la intersección de la escritura, el nudo y la oralidad, descubrimos que la humanidad ha encontrado múltiples caminos para expresar su esencia. Al comprender estas conexiones, nos enfrentamos a la pregunta de cómo estos antiguos sistemas pueden influir en el futuro. En un mundo donde la tecnología redefine la comunicación, quizás sea el momento de recordar que lo esencial no radica en el medio, sino en el mensaje que llevamos en el corazón. Así como un río fluye por diferentes cauces, la comunicación humana ha tomado diversas formas, cada una contribuyendo a la rica tapeza de nuestra historia compartida. Mirando hacia adelante, el futuro de los quipus se entrelaza con la preservación de la cultura indígena. En un mundo donde la información fluye como un río desbordante,
los quipus emergen como puentes hacia un pasado que aún nos susurra en la brisa. Cada hilo, cada nudo, se transforma en una invitación a explorar una narrativa que ha permanecido en la sombra por demasiado tiempo. A medida que exploramos las conexiones entre el pasado y el presente, las oportunidades se presentan como caminos hacia el futuro. Jóvenes investigadores, armados con la curiosidad y la pasión, se sumergen en proyectos que buscan no solo preservar, sino revitalizar el conocimiento ancestral. Universidades y comunidades se entrelazan, creando redes de colaboración donde las voces indígenas son honradas y valoradas, convirtiendo la historia en un diálogo vivo. La importancia de incluir estas voces en la interpretación de su historia no puede ser subestimada. ¿Qué mejor manera de comprender la complejidad de una cultura que a través de aquellos que la han vivido y la llevan en su ser? Al integrar estas perspectivas, el estudio de los quipus se transforma en un acto de reconciliación, donde se entrelazan los relatos de quienes fueron silenciados con los de quienes buscan aprender. Cada quipu, entonces, no es solo un objeto de estudio, sino un testimonio de resiliencia y esperanza. Las oportunidades educativas florecen, como campos de flores silvestres en un paisaje olvidado. Instituciones educativas están creando programas que acercan a estudiantes de diversas procedencias a la rica herencia de los quipus. Talleres, exposiciones y colaboraciones artísticas permiten que la historia sea contada no solo en libros, sino en la voz vibrante de una generación que se niega a olvidar. En cada conversación, en cada proyecto, hay una chispa de creatividad que podría encender una nueva forma de ver el mundo. Al cerrar este capítulo, preguntémonos, ¿qué legado dejaremos para las futuras generaciones a partir de las lecciones de los quipus? La respuesta reside en nuestra capacidad de escuchar, de aprender y de actuar. Un futuro donde los quipus no solo son un eco del pasado, sino una brújula que nos guía hacia una identidad cultural renovada, rica en diversidad y entendimiento. En este viaje hacia adelante, cada nudo se convierte en un símbolo de conexión, un recordatorio de que, aunque el tiempo avance, la esencia de nuestras historias nunca se deshace.